Va a comenzar ahí aquí una clasecita ahí breve ahí que voy a dar hoy. Elmer, ¿qué más? Buenas noches. Buenas noches, profe. Sí, Concho. Listo. Vamos a brincar, digamos, un poquito los temas como para tener presente qué es lo que pueden preguntar. Ya pues lo hemos visto, ¿no? Ya hemos visto todos los temas, lo hemos visto ya, pero vamos a verificar eh, qué dudas quedan así, verificando cada tema, qué dudas quedan, qué se nos pasó o qué tenemos que recalcar nuevamente, ¿no? Entonces, en el tema, en el primero bueno, primero tendría que ver, vamos a hacerlo al revés, vamos a dejar los de la mañana, los vamos a dejar de último. El primer tema tendría que ver Constitución Política de Colombia. ¿Qué preguntas pueden salir? Mecanismos de protección. Estos mecanismos de protección tenemos que mirar, identificar cada uno qué derechos cubre, qué derechos protegen, ¿cierto? Y cuáles son las diferencias entre estos mecanismos, sobre todo lo que tiene que ver con la acción de grupo y la acción popular, ¿cierto? Esa acción, verificar qué hace una y qué hace otra, cuándo se presenta una y cuándo se presenta otra, sobre todo porque siempre, como son fáciles de confundirse, siempre sale una pregunta que viene ligada a eso, que viene a verificar si usted identifica cuál es la diferencia entre una acción de grupo y una acción popular, cuál es la diferencia, ¿cierto? También, digamos, pueden ser la diferencia entre tutela y derecho de petición, o tutela y una acción popular. ¿Qué diferencias hay? Estos mecanismos, sobre todo hay que saber es qué derecho protege, qué personas pueden plantearlo o pedirlo, ante quién se presenta y cuándo. Por ejemplo, la acción popular es cuando está ocurriendo el hecho, ¿no? La acción de grupo es cuando ya ha ocurrido para que lo reparen, ¿sí? Entonces, ¿qué derechos protegen? ¿Cómo se usan? ¿Cuáles son sus diferencias entre ellos? Básicamente eso es lo que preguntan en Constitución en cuestión de mecanismo de protección. Mecanismo de participación. ¿Qué es cada uno? Cada uno de los mecanismos de participación. Entonces, tener presente y qué es el voto, tener presente que qué es un plebiscito, qué es una consulta popular, qué es un referéndum. Tener muy claro la diferencia entre estas tres. La consulta, ¿cierto? La consulta, el plebiscito y el referéndum. ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Entre estos tres, perdón. ¿Cuál puede modificar la Constitución? ¿Cuáles son las formas de modificar la Constitución? Que es por una asamblea constituyente, ¿cierto? El Senado puede modificar algunas cosas, el Congreso, ¿sí? Y un referéndum, un referéndum. El plebiscito no puede, la consulta no puede, lo único que puede es un referéndum constitucional. Tenemos que saber muy bien eh, cuándo se usa cada mecanismo de participación, cuáles son las diferencias entre estos. Puede salir una pregunta de ello. Casi siempre se van con el referendo y el plebiscito, siempre. ¿Qué se puede hacer en estados de excepción? Entonces hay unas preguntas que dicen que no van a dejar a la prensa, ¿sí?, que exprese libremente, o digamos otro que tendría que ver con quitarles los bienes a las personas o algo así. Tenemos que verificar que en cada estado de excepción se pueden restringir algunos derechos, restringir, no violar, no quitar de todo, restringir momentáneamente algunos derechos, pero la norma dice, o la Constitución claramente dice, cuáles son esos derechos y para cada estado de excepción cuáles son. Los veíamos en un cuadrito, yo hice un cuadrito, y ahí veíamos que estaba el estado de excepción, cuándo se presenta, cuándo son los tiempos, y al último decía qué derechos se pueden restringir. Para cada uno son básicamente como tres derechos que se pueden restringir en cada estado de excepción. Es importante saberlo. ¿Por qué? Porque no podemos violar la libre expresión, no podemos violar la vida, no podemos violar, bueno, digamos, estos derechos fundamentales, aunque hay unos que sí se pueden restringir, ¿cierto?
¿Como cuál? La libre circulación, la propiedad privada, la libre reunión. Estos sí se pueden restringir, pero para cada estado de excepción, particularmente, hay unos derechos que se pueden restringir momentáneamente para cada estado de excepción. Listo. ¿Qué pueden preguntar más de Constitución? Los entes de control. Entonces tenemos que tener claro cómo está organizado el Estado, cómo está organizado para esto. Entonces tenemos que saber que hay tres ramas del poder público, que hay unos órganos autónomos o independientes, ¿cierto? Eh, Tenemos que saber cuáles son estos órganos, tenemos que saber cómo están las ramas, qué hace cada rama, ¿cierto? Saber básicamente eso. Hoy me preguntaron sobre el procurador, el contralor, el fiscal. No creo que salga mucha pregunta o no creo que se vayan a eso, porque básicamente la guía no habla de esto, ¿cierto? Habla, aunque dice que derechos fundamentales, derechos de esto, pero sí es importante saberlo. Entonces, el Procurador General de la Nación, ¿cierto? Hay una diferencia. El Contralor es de la República, ¿cierto? El Procurador y el Fiscal son de la Nación. Hablamos de nación, las personas que tienen en común un sitio, un lugar de nacimiento, ¿cierto? Es Procurador General de la Nación, Contralor General de la República, Fiscal General de la Nación. Entonces, el Contralor lo elige el Congreso en pleno, las dos cámaras. El Congreso está compuesto por una Cámara alta, que se llama el Senado, y una Cámara baja, que se llama pues, la Cámara de Representantes, ¿cierto? La Asamblea. Entonces, estas dos cámaras conforman el Congreso. El Contralor es elegido por el Congreso en pleno, o sea, las dos cámaras, todas estas personas, ¿cierto? Diputado se llama la persona que es senador o que es representante de la Cámara. Lo que pasa es que es diputado de la Cámara Alta, que es del Senado, que es senador, o diputado de la Cámara Baja, que es representante de la Cámara. Esto de la Asamblea, que es el representante. Listo. Se elige a través de una terna. O sea, ¿qué es una terna? Son tres personas que postulan. De esas tres personas se elige uno. Dos pierden, uno queda con el cargo, con el puesto. ¿Cierto? Entonces, esa terna, ¿quién la presenta? Es un candidato lo presenta a la Corte Constitucional, otro la Corte Suprema de Justicia, otro candidato el Consejo de Estado, ¿cierto? Que estos son los tribunales o los entes más, digamos, o los tribunales más altos o de cierre, ¿cierto? En cada, digamos, sector o en cada faceta del derecho, ¿cierto? Entonces, digamos, del derecho constitucional, del derecho penal y del derecho administrativo o contencioso administrativo, lo administrativo, ¿cierto? Son los tres entes. Cada uno de ellos presenta un candidato y el Congreso en pleno va a seleccionar de esos tres candidatos cuál va a quedar de Contralor. ¿Qué es lo que hace el Contralor? Verificar los recursos públicos, en que si están bien administrados los recursos públicos, es plata, el Contralor, Contraloría es plata, controlar plata. Listo. Después viene el Procurador, es el Procurador General de la Nación, ¿cierto? Este Procurador lo elige el Senado, o sea, la Cámara Alta solamente el Senado va a estar eligiendo. De una terna, ¿quién presenta esa terna? Presidente, la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado. Dentro de esos tres candidatos que se presentan, eligen uno y lo elige el Senado, solamente el Senado. Luego, el Fiscal General de la Nación, ¿quién lo elige? La Corte Suprema de Justicia. Esta Corte Suprema de Justicia lo selecciona de una terna. Pero ¿quién presenta esa terna? La presenta el presidente. El presidente presenta a los tres candidatos. O sea que el fiscal general de la Nación siempre va a ser una persona que fue postulada por el presidente. O sea, va a estar de acuerdo a la línea, digamos, del presidente, ¿no? Puede que también el procurador y el fiscal sean del presidente, porque el presidente también postula en procurador. Y podría, pues, directamente él no presenta para Contralor, pero puede que sea alguien de su línea, que se la presente o la Corte Constitucional o la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. ¿No? Los órganos de control, los órganos autónomos. Entonces, tenemos que verificar que está el Ministerio Público y la Contraloría General de la Nación. El Ministerio Público está compuesto, pues, en su interior está el Procurador General de la Nación, ¿cierto? La Procuraduría General,
Y está la Defensoría del Pueblo, los procuradores delegados y los agentes del Ministerio Público, no, los abogados de defensa. Y están las ramas, las tres ramas. Básicamente esto es lo que tenemos que saber. Tenemos que saber que hay unos derechos de primera, segunda, tercera generación, ¿cierto? ¿Cuáles son? Y eso es lo que veríamos en Constitución. Derechos humanos. Volvemos otra vez con los derechos de primera, segunda y tercera generación. De la diferencia entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¿Cuándo se aplica cada uno? Esto sí tendríamos que verlo. Entonces, ¿cuál es? Los derechos humanos se aplican siempre en cualquier momento. Pero un momentito. Los derechos humanos se aplican en cualquier momento de paz, en cualquier momento. Cuando no hay guerra, se supone que hay paz, cuando no está declarada la guerra. Entonces, en cualquier momento de estos, los derechos humanos van a intervenir y van a verificar que se garanticen los derechos de las personas. ¿Cierto? Derecho de primera, segunda y tercera generación. Listo. Y el derecho internacional humanitario viene a defender todas las garantías y todos los derechos que tienen las personas, pero cuando se presenta una guerra exterior o, un conflicto, bueno, si un conflicto internacional, una guerra internacional, bueno, es conflicto internacional y un conflicto no internacional, se llama así, ¿cierto? En los estados de excepción es guerra exterior y conmoción interior, pero aquí es conflicto internacional y conflicto no internacional. Va a verificar, aquí hay cuatro generaciones. O sea, aquí está primera generación, segunda, tercera y cuarta generación. Son los derechos que están dentro del derecho internacional humanitario. ¿Qué busca ese derecho internacional humanitario? Proteger a las personas que no hacen parte de las hostilidades, que no hacen parte del conflicto, que no están atacando, que no son una de las dos partes que está agrediendo, ¿cierto? Como civiles, niños, personas de tercera edad, eh, entes o instituciones de salud, museos, todo lo que tenga que ver con cultura, que no tenga que ver con guerra, protege que eso esté aparte. Entonces, el derecho internacional humanitario tiene unos instrumentos, estos instrumentos son los de los tratados de Ginebra y son los pactos también que se hacen, que dentro de esto está el de Roma y está el derecho de la Haya, que tienen que ver con todo esto. Entonces, el de Ginebra tiene que ver con las víctimas, con las personas que eran soldados o que eran una de las partes, pero está herido, con náufragos, con eh, personas de ¿qué? Que hacen parte de las misiones de salud, ¿cierto? Tiene que ver. El de Roma es las condiciones para el uso de las armas. Es que las armas eh, no sean indiscriminadas, que sean selectivas, que sean hacia una persona que van a herirla o la van a matar, ¿sí? Pero que sea hacia esa persona solamente el objetivo y no que destruya y dañe a toda la humanidad que esté ahí. Eh, Esto es, bueno, ese es el de Roma, el de Ginebra, y el otro tiene que ver con todos los museos, el de La Haya, tiene que ver con todas estas organizaciones que no hacen parte. La Cruz Roja, decíamos que la Cruz Roja tiene varios símbolos, ¿cierto? Que era la Cruz Roja, la representación de que Cristo en la cruz bañó en sangre la cruz, ¿cierto? Para salvaguardar, para defender la humanidad, para pagar por los pecados de la humanidad. Entonces, la Cruz Roja nació digamos, con esa misión de proteger a las personas porque no hacen parte de, digamos, de las hostilidades o aun cuando hagan partes, cuando son heridos. De hacer eso, de que tenemos que no estar en guerra y que Dios ya pagó por nuestros pecados, ¿cierto? En algunas religiones o algunos países manejan otras creencias que no podía ser la cruz. En algunos la cruz representa muerte, representa que se hicieron la media luna, en otros no podía ser la media luna por su religión, entonces hicieron el cristal, ¿cierto? En otras no se podía, entonces el otro, ¿cuál es el otro? Son cuatro. El diamante, ¿cierto? Diamante, cristal, la media luna y la cruz roja. Todos son rojos. Pero según ¿qué tenemos que ver sobre todo aquí? El sistema interamericano de los derechos humanos. Entonces, en este sistema interamericano tenemos que ver quiénes integran el sistema.
¿sí? El sistema es un conjunto de órganos o cuestiones que trabajan en común para dar una solución o dar un resultado, ¿cierto? Decíamos que era como el sistema digestivo, que la boca cumple una misión, ¿cierto? Que triturar el alimento, el esófago cumple otra misión, el estómago cumple otra misión, ¿cierto? Con los líquidos digerir, ¿cierto? El intestino cumple otra misión, que es captar o absorber todas las proteínas y diluirlas por todo el cuerpo, ¿cierto? El hígado cumple otra función, que es decantar o verificar la grasa del cuerpo, ¿cierto? Los riñones cumplen otra función y purificar el agua o los líquidos y decantarla también, utilizar lo que sirve para enviarlo a la sangre y esto así, ¿cierto? Entonces, el sistema es todo lo que ayuda o se engrana para cumplir una misión. Entonces, el sistema interamericano se engranan dos instituciones. La institución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana. Básicamente, ¿qué hacen esta? La comisión es consultiva o verifica, va a campo, va y investiga, ¿cierto? Va y recoge pruebas, va y selecciona, listo. Y la Corte es como un juez, verifica, pondera y si no, castiga o sentencia o condena, bueno, digamos, o multa al Estado por infringir los derechos, ¿listo? Sobre todo a los estados, porque cuando es una persona, lo hacen por la Corte Penal Internacional, ¿cierto? Es otra, pero no la vemos acá. Pero aquí es sobre todo cuando son los estados los que están vulnerando esos derechos. Entonces se hace a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Veíamos dónde están organizadas, cómo nacieron, por qué nacieron. Esa clase estuvo buena y contamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, por qué se dio y tras de esas guerras lo que nació en derechos humanos que sirvió a la humanidad. Entonces estuvo bueno. Después tenemos otro tema, el Código Penal colombiano. Básicamente, ¿qué siempre preguntan? Que son cosas muy sencillas, pero siempre preguntan. Saber claramente qué es dolo, qué es culpa, qué es preterintención. ¿Quién es autor y quién es partícipe? Básicamente es esto. Esto es lo que sé. Y bueno, acá está, cabrían también, bueno, entre este y el otro, las exoneraciones de responsabilidad, todas estas cuestiones, cuál es la fuerza mayor, ¿cierto? Y el caso fortuito. Lo decíamos que la fuerza mayor es lo que no podemos controlar, lo que no podemos predecir, ¿cierto? Como un terremoto, como un huracán, como un tsunami, una cuestión muy grande que es la cuestión de la naturaleza, la cuestión de Dios, es una fuerza muy grande, fuerza mayor, no la podemos controlar, no la podemos predecir. Y el caso fortuito, podríamos predecirlo y si lo podemos predecir, lo podemos controlar. Aquí es la fuerza del hombre, está en nuestras manos, es la fuerza del hombre, sí podemos hacer. Profe, pero es que si yo no lo pude predecir, bueno, pero si lo hubiera podido predecir, ¿lo podía controlar? Sí, entonces caso fortuito. Listo, tenemos que ver esto, diferenciar. Eh, Hay otras exoneraciones, pero ya va más para el código de procedimiento, para el procedimiento penal. Bueno, seguiremos otro tema, código de procedimiento penal. Es verificar, primero, qué es lo que hace el código de procedimiento penal. Da unos estándares, da unas pautas de cómo se puede realizar la persecución judicial, ¿cierto? Cómo se puede verificar cada autoridad qué hace y cómo se presenta. Entonces, ¿qué evalúan? Siempre. ¿Qué hace o qué sucede en cada audiencia? ¿Qué hace cada autoridad o cada partícipe de la audiencia? Eso lo evalúan. ¿Qué hace el fiscal? ¿Qué hace el juez? ¿Qué hace el abogado defensor? Eso lo verifican. ¿Quiénes tienen que estar en la audiencia? Pues ya lo dije, tiene que haber pues, un fiscal que es el que está acusando, que está tratando de hacer los goles, digamos, un partido está tratando de hacer los goles. Por otro lado está la defensa que está tratando de tapar los goles, ¿cierto? El otro equipo. Y tiene que haber un árbitro que es el juez, que va a ponderar, va a mirar la situación. Entonces, esos tres tienen que estar. Profe, tiene que estar el, 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 el imputado, el acusado, tiene que estar. No necesariamente, está su abogado con es quien pidió personalidad jurídica y se la prestaron. Decíamos que la personalidad jurídica es un avatar, es un muñequito, entonces ese muñequito una persona le lo puede dar a un abogado o a otro. Venga, mire, le presto mi muñequito o le presto mi control, vaya y juegue por mí, en mi representación. Entonces, no o sea, necesariamente no tiene que estar ahí.
puede estar su abogado, ¿listo? Pero sí o sí tienen que estar ellos los tres, porque si no, no hay partido, ¿sí? Los dos equipos y el árbitro tienen que estar. Esto lo preguntan. ¿Qué otra cuestión? ¿Qué se presenta en cada audiencia? Decíamos que hay tres audiencias preliminares, ¿cierto? De garantías. Veíamos que después hay tres de conocimiento, ¿cierto? Que viene otro juez, que no pueden ser los mismos jueces que cambian. Hay un reparto en la mitad, se lo dan a un secretario de reparto y él lo despacha. Que ser de garantías es un juez normal, es de garantías cuando hace disponibilidad y cuando ya no hace disponibilidad, pues está de conocimiento normal llevando los casos. Pero es que este fin de semana me tocó disponibilidad, entonces hace de garantías, ¿verdad? ¿Qué sucede en cada audiencia? ¿Quién lleva la batuta en cada audiencia? Esto es importante. Mm, ¿Qué se puede y qué no se puede? ¿Cuáles son las actuaciones que requieren una orden judicial y cuáles no? Entonces, la mayor parte no requieren, solamente hay tres que requieren, ¿cierto? ¿Cuál? Cuando tiene que ver con verificar el cuerpo de las personas, ¿cierto? Cuando tiene que ver ingresar o dentro del cuerpo de las personas y cuando tengo que tomar muestras de las personas, sea la víctima o sea el acusado. Tengo que tener una orden de un juez para hacerlo. Las otras diligencias se pueden hacer con la orden de un fiscal. ¿Sí? La persecución, el seguimiento, la entrega vigilada, todas estas cuestiones que podamos hacer en una investigación, la podemos hacer con la orden de un fiscal. Solamente las otras, esas tres, necesitamos la orden de un juez. ¿Listo? ¿Cuáles son las exoneraciones de responsabilidad? Entonces, aquí sí vamos a ver que obrando en un deber legal, por una actividad legal, eh, por, bueno, ¿cuáles eran las otras que habíamos visto? Bueno, cuando la persona es inimputable también, cuando se obre en estricto cumplimiento, se haga ¿cómo es que se llama? Intimidación, esto, ah, bueno, por miedo insuperable, el otro es por coacción ajena, ¿cierto? Coacción. Estas tenemos que tenerlas presentes, cuando se dan. No nos van a preguntar qué es coacción, no nos van a preguntar qué es, yo no sé qué, no. Van a dar un caso y ese caso tenemos que entenderlo. Ah, es que estaban, mire, él lo trató de hacer bien, pero se le salió de las manos. Ah, pero es que mira, a él lo estaban obligando. Es que, y ahí vamos a ver las exoneraciones. Digo que los exámenes no preguntan siempre las cosas directamente, ni preguntan lo que más se ve a la luz, sino preguntan en lo contrario o lo que no se puede ejecutar. ¿Por qué? Porque es más complicado. Y así podemos verificar que la persona que está realizando el examen es una persona que tiene un pensamiento más crítico, no de estar rezongando todas las cosas, sino de estar verificando si debíamos actuar o no debíamos actuar. ¿Cierto? Entonces, así podemos decantar y seleccionar unas personas o seleccionar a personas más críticas, tengan más juicio. ¿Listo? Entonces, siempre mirar eso. ¿Cuándo no se presenta y cuáles son las exoneraciones? ¿Cuáles son sobre todo los parágrafos, ¿cierto? Que tienen las leyes. Todas estas cositas que son más pequeñas. O, digamos, la norma a veces habla de una forma que no es explícita, no es directa, ¿cierto? Un ejemplo pequeñito aquí. Las audiencias de los menores de edad. Dice, las audiencias bueno, de responsabilidad penal para adolescentes, las audiencias, serán cerradas si su, ¿cómo es que se llama? Bueno, si su publicidad, no, se me olvidó la palabra. Bueno, si exponerlas pone en riesgo al menor. Entonces a uno nos preguntan en el examen, ¿las audiencias son abiertas o son cerradas? Y uno dice, las audiencias son cerradas. Y ahí son cerradas. Y en realidad lo que está queriendo decir el artículo es lo contrario. Solo si pone en riesgo a los menores, son cerradas. O sea, si está a ponderación del juez y dice, no, es que vamos a poner en riesgo al menor, hagámosla cerrada. Pero si no sucede eso, ¿qué pasa? Pues son abiertas. Entonces, mire que Eso sí, yo estaba leyendo, qué pena, profe, estaba leyendo la norma en estos días
Y sí es potestativo del juez, siempre y cuando en la audiencia, como tú lo dices, no se afecte las cuestiones psicológicas de un menor. Pongamos que sea un caso de acceso carnal violento y ese tipo de conductas que de pronto pueden afectar psicológicamente al menor. Entonces el juez a potestad de la garantía de no vulnerar ese derecho o generarle ese trauma puede preservar. Sí, señor, hacer las cerradas. Entonces, mire esa cuestión, porque la persona que no se toma el tiempo de criticar a la ley, va y lee, dice, las audiencias que se hacen responsabilidad penal para adolescentes serán cerradas si el juez considera que se expone en riesgo al menor. Entonces, cuando usted le hacen el examen, le preguntan, ¿son cerradas o son abiertas? La mayor parte de personas van a ir a poner que son cerradas, porque el artículo dice allá la palabra tal cual, allá literalmente dice cerradas. Pero resulta que no, hay que interpretarlo. Si no se está poniendo en riesgo, son abiertas normalmente. Entonces, esas son cuestiones. Entonces, por eso le digo, los exámenes preguntan en las cosas, digamos, a la inversa o a una forma que usted la analice bien. Entonces, casi siempre la mayor parte de preguntas van a ser es para interpretar, más no tanto para seleccionar lo que esté ahí, aunque en la norma es como esté en la norma, sobre todo en lectura y esto van a ser es que usted interprete, que usted interprete. Porque decía, buscamos las personas que vayan a ser líderes, que vayan a dirigir, que vayan a llevar a otros. Pues si él toma una mala determinación o no sabe argumentar, no sabe ser crítico, pues va a llevar a los otros al fracaso, ¿no? Entonces, por eso lo hacen. Entonces, por eso digo que es muy importante las exoneraciones. Es muy importante cuando no se puede hacer un procedimiento. Es muy importante saber interpretar o saber dar, digamos, lectura correcta a la norma, sobre todo para el examen. El examen no va a presentar, va a preguntarle, ¿qué es dolo? No. Él le va a decir, el señor quería asesinar al otro. Dolo. Entonces, va a mostrar la casuística, va a mostrar es la historia, y usted a través de esa historia va a decir, ah, pero es que esto era una exoneración, ah, es que esto era una preterintención, ah, es que esto era culpa. Entonces, usted como ya tiene el contexto, que lo enseñó en la primera clase de lectura, que una cosa importante es el contexto. Para eso nos matamos todo un año leyendo y dialogando. A mí me parece una cosa muy importante, dialogar. Cuando no se dialoga, cuando no se habla con otro, es muy complicado. Nos vamos solamente a lo que leemos. Y muchas veces, por estar ocupados o estar distraídos o algo, lo que leemos lo interpretamos de una forma particular y no lo consultamos con el otro. Cuando entramos en la interacción de hablar con el otro, decimos, el otro me dice, no es que así, yo digo, no es que así, vamos a mirar la norma, vamos. Y digamos, ah, yo estaba equivocado. Entonces, a mí me parece que una parte importante es esto, hacer el intercambio de conocimiento, ahí donde uno aprende. En la lectura es buena, sí, pero toca hacer el intercambio con otras personas para poder verificar que sí estamos aprendiendo realmente. Entonces, todo ese intercambio nos hace contexto en nuestra mente de, ah, yo un día hablé con Núñez de esto. Ah, ese fue el día que Caballero opinó tal cosa. Y eso uno se acuerda, en el examen se acuerda, uno se siente y rápidamente le llega la idea, ay, sí, esto fue el día que hablamos. Y sirve mucho, sirve mucho. Listo. ¿Qué hace cada participante en las audiencias? Es importante que entonces en la acusación el fiscal es el que va a hacer esto, en la preparatoria el defensor el que va digamos, de algún modo a dañar o a quitar o a buscar que las pruebas no queden en pleno, ¿cierto? Y presentar su caso. Entonces, básicamente la batuta en la acusación, en la imputación y en la acusación la tiene el fiscal. En la preparatoria, en todas puede opinar el defensor, en todas, pero básicamente la preparatoria es la ideal de la que tiene que hacer todo, tiene que demostrarse. Listo. Ahora viene el Código de Infancia y Adolescencia. ¿Qué tenemos que tener presente ahí o qué pueden evaluar? Entonces, las funciones de la policía. Las autoridades que restablecen derechos. ¿Cuáles son las autoridades? Yo le he dicho que hiciéramos una escalita, ¿cierto? ¿De cuáles autoridades restablecen derechos? ¿Cuáles autoridades dan permiso de trabajo? También una escalita. No es la misma escalita para los dos. Ojo, no es la misma escalita, toca tener mucho cuidado. ¿Listo? ¿Cuántas horas están permitidas en esos permisos de trabajo? Recuerden que no nos preguntan, un joven de 16, ¿cuántas horas? No, nos dan la casuística
nos dicen, va a trabajar de tal hora a tal hora y tenemos que contar a ver si dan las horas o no, tenemos que verificar. Igualmente, las edades. Un compañero me preguntó sobre esto. Profe, ¿usted por qué aquí escribió en uno 15 años y en otro escribió mayor de 16, menor de 18? Y en cambio en otro resumen escribió 15 y en otro escribió 16 y 17 años. Porque uno es como lo dice la norma. La norma dice, entonces dice, em, mayor de 15 años, menor de 16. Entonces, ¿cuántos años tiene? 15 años, ¿cierto? El otro dice, mayor de 16, ¿cierto? Menor de 18. Entonces, ¿cuántos años puede tener? 16 y 17. Recuerde que el día que usted está cumpliendo años es mayor de esa edad. Si yo cumplí 16 años hoy, ya yo soy mayor de 16 años porque me vine hacia este lado, más arribita, ¿cierto? Entonces, si yo tengo 16 años un día, ya soy mayor de 16. Pero dice menor de 18, o sea, que tengo 17 y no he cumplido los 18 todavía, ¿cierto? Entonces, hay unos muchachos que leían y decían mayor de 16, y decía, pero que tiene 17 años. No, tiene 16 y 17. No, pero dice que mayor. Sé que si tiene 16, ¿cómo va a ser mayor de 16? Sí, tiene 16 y un día, 16 dos días, 16 tres días. Una vez que usted cumpla los años, ya es mayor que esa edad, ¿sí? Mayor de 14, ¿cuántos años tiene? 14 y un día, 14 años tiene. Mayor de 15, ¿cuántos años tiene? 15. Mayor de 15 y menor de 18, puede tener 15, 16 y 17, porque ese es el rango que está dentro de esas edades. Ojo con eso. La norma no dice el joven de 15 años o el joven de 16 años, el mayor de 16 y menor de 18. ¿Quiénes están ahí? 16 y 17 años. Cualquiera de esas dos edades puede tener. Entonces, ojo con eso. Eso sí tenemos que tenerlo claro. Pero lo que le digo, no preguntan un joven de 16 cuánto puede trabajar, no. Preguntan, dan la historia, la casuística, y tenemos que verificar y contar las horas. Cuéntelas. No que de las 8 a las 4, ¿cierto? Tantas, pues, cuéntelas, cuántas horas hay. Y verifican si tiene la edad para esas horas. Otra cosa, para el permiso de trabajo. El permiso de trabajo solamente tiene que tener certificado de estudio, certificado de salud, ¿cierto? Ir al inspector de trabajo, solicitar en común acuerdo el que va a contratar con el que va a trabajar. Profe, pero es que el permiso de los padres, el permiso de no sé qué. Ahí no se metan en esa película. Verifiquen bien los requisitos, porque siempre salen los requisitos. Ojo, una cosa muy importante. Siempre las poblaciones vulnerables son importantes porque en todos los temas las meten. Que si es un indígena, que si es un miembro de la comunidad LGTBIQ+, que si es una persona con discapacidad, que si es, bueno, no sé, con retos especiales, una persona con retos especiales, una condición que le genera una dificultad, ¿cierto? Entonces, esto siempre lo ponen, tenemos que tener muy presente eso, cómo se actúa con la comunidad o con las poblaciones vulnerables, ¿no? El rescate de un menor. La única autoridad administrativa que puede ordenar allanamiento es el único que puede vulnerar la privacidad y el resguardo de un hogar, de una casa, y puede decir, entren con orden mía, o sea, administrativa, ¿no? La única administrativa, porque la otra es judicial, pues puede ordenar. Pero la única administrativa que puede ordenar esto es eh, el comisario de familia. Bueno, puede ser también ¿cómo se llama? El defensor de familia, comisario de familia. Pueden ir a hacer el rescate de un menor. Ellos dan la orden, pueden firmar la orden de ir a ingresar a una casa a sacar a un menor porque se le están vulnerando sus derechos. Profe, ¿pero por qué? Porque los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los mayores, ¿cierto? Bueno, responsabilidad penal para adolescentes. ¿Cómo se conforman? El 2 por uno, ¿cierto? 2 por uno. Bueno, es uno por dos. Pero, ¿qué sucede? ¿Quiénes conforman esos juzgados? ¿Cómo se pueden conformar? Entonces, puede ser, ya que uno penal, un juez penal, ¿cierto? Y dos de responsabilidad penal para adolescentes. No hay, es de familia. ¿Cierto? Dos de familia, pueden reemplazarlo. ¿Cómo se conforman? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen en esa responsabilidad penal para adolescentes? ¿Cuándo es responsable penalmente
un adolescente? ¿Desde cuándo? ¿Desde qué edad? ¿Cierto? Hay una categoría, esas categorías son diferentes porque, digamos, en la de trabajo son diferentes a la responsabilidad penal para adolescentes. Responsabilidad penal para adolescentes son de 14 a 16 se manejan unos estándares, de 16 a 18 se manejan otros estándares, ¿cierto? De 14 hacia abajo no se puede responder penalmente, sino que se hace restablecimiento de derechos. Profe, pero ese pelado tiene 14 años, tiene 13 años, pero ese pelado es malo, no importa, tiene 13 años, ya le llegará su hora, ¿cierto? Entonces, tiene que tener muy claro esto, qué se hace con ellos. También que ellos de 16 en adelante van a poder ir a un centro de reclusión, van a poder... ¿Y qué sucede? Que cuando cumplan la mayoría de edad, deberían continuar en ese lugar, pero los apartan. Apartan los mayores de edad a los de 16 y apartan los otros. O sea, apartan todos las edades y los apartan también para dormir por sexos. ¿Cierto? Las femeninas duermen en un lado, resguardadas, por otro lado duermen los masculinos. Hay otras formas de, digamos, de verificar los casos con ellos o, digamos, otras medidas que les pueden dar. Libertad asistida. ¿Qué libertad asistida? Ir 2 veces a la semana a ir a firmar un cuadernito, lo verifican. Yo le comentaba a unos compañeros una vez que a ellos les ponen nutricionista, les ponen psicólogo, ponen trabajador social, les ponen, bueno, todos los profesionales que puedan ayudarlo. Profe, pero hicieron un daño y lo están ahí como premiando. Además de eso, que le pueden dar una bonificación. Cuando es libertad asistida le dan una bonificación. No sé en cuánto estará ahorita, pero le dan una bonificación para que ellos puedan llevar o puedan suplir sus necesidades y no sigan continuando con la delincuencia. Profe, pero yo no estoy de acuerdo con eso. No es lo que usted esté de acuerdo o no, es lo que dice la norma y pues los niños o los adolescentes pues se les está dando ese chance. Si ellos no lo aprovechan, pero se le está dando ese chance, cambie, mire, venga, lo colaboramos, lo ayudamos. A mí me parece, en lo personal, muy bueno. Que hay unos que no van a, esperemos que ya cumplen la mayoría de edad, pero sí es bueno, algunos cambian, algunos se encaminan y toman el rumbo, algunos. Profe, no, pero es que de 100 uno, pero salvamos una vida, salvamos un muchacho, así sea uno solo de 100, pero lo salvamos. Listo. Bueno, después la responsabilidad para utilizar esposas, presunción de edad. Siempre preguntan esto y ya está trillado y ya estamos cansados de hablarlo, pero siempre lo mismo. Utilización de esposas. Si me preguntan que puedo utilizar esposas, no, salvo que esté en riesgo mi vida. Esa es la respuesta. No, salvo que esté en riesgo mi vida. Profe, por eso, pero si salvo que esté, entonces sí. No, la respuesta es no, salvo que esté en riesgo mi vida, la integridad del que lo conduce. Esa es la respuesta. Así va. La respuesta correcta es no. No se puede utilizar esposas. Ah, pero hay un muñequito acá, una cochita, una banderita. Salvo que esté en riesgo la vida de quien lo conduce o él mismo. Ahí sí. Pero la respuesta, si me preguntan, ¿puedo utilizar esposas con menores? No. Esa es la respuesta. No. Salvo que esté en riesgo mi vida. Presunción de inocencia. Perdón, de edad. Siempre tengo que presumir la edad inferior. Si me dice que tiene Si me dice que tiene 16 años, pero es que yo le veo que mide 2 metros, que tiene barba, que está más preocupado, no importa, no importa. Si él dice tiene 16 y yo no tengo cómo comprobar, trátelo como de 16. Haga el procedimiento como de 16. Profe, pero voy a ir allá y cuando se descubra que él no tiene 16, voy a perder mi tiempo. Listo, pero perderá su tiempo y no tendrá problemas. Pero ahora hagámoslo al contrario. Él dice que tiene 16, usted no le cree, lo lleva y le hace el trato de mayor. Cuando se dan cuenta que es menor, ¿qué sucede? Usted perdió su tiempo también. También se gana un problemita, un chicharrón, una investigación. Entonces, es preferible perder tiempo, pero no meterse en problemas, a perder tiempo y meterme en problemas de todos modos. Entonces, siempre se tiene que tratar con la edad inferior. Esa es la respuesta. Si se desconoce la edad bueno, de una persona quien manifiesta que es menor de edad, ¿qué se hace?
Entonces la respuesta es, siempre se va a presumir la edad inferior. Esa es la respuesta. Siempre se va a presumir la edad inferior. Esa es la respuesta. Siempre preguntan eso. Siempre, llevan muchos años preguntando eso, lo mismo. Mismo. Y es sencillo, sencillo. Pero todavía yo veo muchas personas hablando. Lo mismo con la persona transgénero o travesti. Lo mismo. Todavía escucho muchos diciendo, no, es que es como está en la cédula. Muchos todavía dicen eso. Y yo lo trato como él se identifica, solo que en el papeleo coloco lo que diga la cédula, coloco el nombre, porque yo no puedo colocar una falsedad de documento público, no puedo colocar un otro nombre que no es, coloco el que él me está presentando, pero yo puedo colocar Paulo eh, Colmenares, Pablo Colmenares, se llama el señor, y él me dice, es que yo soy Matilda, ah, listo, señorita Matilda, con mucho gusto, y escribo Pablo Colmenares. Y lo sigo tratando. Señorita, ¿le gustaría esto? Señorita, esto. Normal, normal. ¿Cómo se identifica? Si se identifica como un horno microondas, es un horno microondas. Si se identifica como que es una sirena, es una sirena. Listo. No, de pronto no quiero ser ofensivo por esta alguna. Es para aclarar. ¿Cómo se identifica la persona? Así se va a tratar. El documento que usted va a llenar, la orden de comparendo o el documento de captura, lo va a llenar con los datos que están en la cédula, normalmente. Pero a él se le va a dar el trato que él quiera, o sea, como él se represente. No es que yo soy pansexual, es que yo soy asexual, yo soy como se identifique. No es que yo me identifico como gato, listo. No, yo soy gata, listo, señorita gata, ¿cómo se identifique? Listo. Quiero recalcar esto porque lo he visto que siguen y siguen con el problema de que no, es como diga la cédula. Como diga la cédula, hago el documento, normal, listo. Pero le doy el trato a la persona como se identifique. Perdón si de pronto alguien se siente aludido o ofendido, pero es como para recalcar esto. ¿Listo? Eh, bueno, ¿a dónde vamos? Utilización de esposas, expresión de las audiencias, cerrada o abierta, siempre preguntan esto, ya llevan varias veces preguntando esto. Si preguntan, la audiencia es abierta, abierta. Profe, pero es que ella dice, será cerrada. Sí, pero es una condición, tiene un condicional. Será cerrada si su divulgación o su exposición pone en riesgo la integridad y el estado emocional o psicológico del menor. Listo. Si se presenta eso abajo, será cerrada. Si no se presenta lo abajo, pues será abierta. Listo. O sea que la respuesta, ¿cuál es, profe? ¿Son abiertas o son cerradas? Son abiertas. Esa es la respuesta. Son abiertas. Esto, si sale pregunta, da 1.000, 2.000 puestos. Mínimo. Una pregunta de esas. Porque todos todavía estamos encasillados. Es que ahí en el artículo dice que será cerrada. Sí, pero dice que será cerrada sí, sí, pone una condición. ¿Listo? Veíamos que hay unos conectores condicionales. Esto de la lógica proposicional que yo hice una clase un día, esto no es de juego, esa lógica funciona para todas las preguntas, para todos los temas. ¿Listo? Entonces, sí es importante que tengan presente eso. Cuando lleva una I, los dos enunciados que están a los lados tienen que ser verdaderos para que la respuesta sea verdadera. Si uno de los dos es falso, me contamina el otro, me lo daña. ¿Listo? Eso se tiene que mirar esta clasecita sí o sí antes del examen. Tienen que ver y verla, la de lógica proposicional, tenerla presente. Listo. Viene el código penal militar. Vimos que, cómo, cuándo, dónde y por qué de cada delito. ¿Quién? ¿Quién realiza el delito? ¿Qué es el delito? ¿Cuándo se comete? ¿Cierto? Esto es importante desglosar el artículo de esta manera. ¿Por qué? Porque entendiendo quién es el que comete el delito, sabemos que, o sea, podemos identificar cuál delito es y cuál delito no es. Saber cuándo se presenta el delito, podemos saber si hay agravación o, o está, digamos, la pena normal, ¿cierto? O hay un atenuante. Listo. Entonces, saber si hay un agravante es que me complica la pena.
si estaba en 3, me va a subir a 6 años, me la va a subir, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo? ¿Cuando es en tiempo de paz o cuando es en tiempo de guerra? Cuando estamos normalmente o cuando estamos en combate. Entonces, esto me ayuda. Sí, quiero que pronto vuelvan a ver estas clases no es pero están resumidas. Uno creería ay, pero es que no madura una hora, entonces eso no está el tema ahí. Sí, sino que tratamos de hacerlo así. Yo sacaba los resúmenes y quedaban compactados y hablábamos de lo que en realidad es, ya, puntualmente, para no dar tantas vueltas. Para mí sería sencillo hacer 2 o 3 artículos por día. Hay muchas academias que lo hacen, ¿sí? Hacen 2 o 3 artículos por día y ya, y así duran todo el año. Pero pues tratamos de hacerlo como resumido y saqué digamos, el PDF de quién, cómo y cuándo realiza cada delito. Es importante, verifíquelo. Por ejemplo, mirar qué es la exacción, ¿cierto? Cuándo se presenta, o cuáles son las diferencias del abandono del puesto y abandono del servicio y el delito de centinela. ¿Cuáles son las diferencias? La diferencia radica en quién lo hace, en quién lo hace. ¿No? Bueno, aunque el abandono de servicio es diferente también, porque es cuánto tiempo, cuándo, cuánto tiempo. Entonces, abandono de servicio, pero son 5 días consecutivos. ¿No? Tengo que verificar eso. Yo también le mostraba unas pautas que llegar tarde al servicio reiteradamente es una falta leve. Pero si usted no llega al servicio un día completo, ¿cierto? Es una falta grave. Pero si usted no llega al servicio 2 días, según la 2196, ¿no? Es falta grave. Pero si más de 2 días, o sea, cuando hablo más de 2 días, quiere decir que se pasó 2 días. O sea, hoy cumplió 2 días, ¿cierto? 2 días. ¿No? Y no ha llegado al servicio, pasaron 2 días y no ha llegado al servicio, ya se cumplió para una falta gravísima. Después dura 5 días sin llegar, ya pasa de lo disciplinario, aunque todavía se configura, todavía sigue estando disciplinario, pero ya también entra lo penal militar, abandono en servicio, ¿cierto? Entonces tenemos que verificar esto. Cada delito, ¿qué es? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién lo comete? Sobre todo, ¿quién? Porque el examen no le dice qué es el delito o cuál es la diferencia del delito de centinela al delito de abandono del puesto. No, le dice un soldado o le dice un teniente o le dice, y se tiene que mirar, es que este pelado es un soldado, está prestando servicio. Es un centinela nocturno. Delito de centinela. O está prestando guardia nocturno. Guardia es un centinela, ¿cierto? ¿Qué dice? Que es un soldado, pero no me dice si es soldado profesional o si es, listo, delito es cierto, delito de centinela. Tienen que verificar esto, quién comete cada uno, quién comete cada uno. Por ejemplo, que el buque, ¿estaba flotando el buque o no estaba flotando? Estaba, ¿Se estaba hundiendo, se hundió o no se hundió? ¿Las personas estaban dentro del buque o estaban por fuera del buque? ¿Quién fue el que lo cometió? ¿Un tripulante del buque o el comandante del buque? Es importante eso. Entonces, eso es lo que son 2 o 3 preguntitas nomás, de militar. Para eso estudiamos todo el código. Pero son 3 preguntitas que si son acertadas, pueden darle cada una 1000, 2000 puestos. Entonces, vamos subiendo, vamos subiendo. ¿Listo? Saber la diferencia de cada delito. Este es el punto clave. La diferencia del delito de centinela al abandono del puesto, al abandono de servicio. La diferencia cobardía, entre cobardía por omisión y cobardía de comandante, ¿cierto? La diferencia de retribución arbitraria y retribución sin los requisitos, ¿no? Los requisitos reglamentarios, pues, los requisitos, sí. Bueno, es la diferencia entre esas dos, ¿cierto? De las contribuciones arbitrarias y las contribuciones sin el lleno de los requisitos, creo que es. Bueno, ¿cuál es la diferencia de las dos? ¿Cuándo se presentan? En una no amerita, que la arbitraria no amerita que pida contribuciones, y en la otra sí amerita, pero no llenó los formatos, como debía ser estandarizado. Entonces, ahí juega el cambio del delito. Tenemos que mirar eso. Listo. El derecho de petición.
Este derecho de petición está dentro de los mecanismos de protección, sí, de protección que veíamos en la Constitución, pero aquí también nos lo envían en otra ley, que es la 1755 y lo norma. Entonces, dice que los derechos de petición se responden en 15 días, así dice la norma. Entonces dice, derecho de petición, mire, dice, toda petición respetuosa tiene un tiempo de 15 días de respuesta. Dice, profe, todo son 15. Pero venga, más adelante dice, pero si son de información, son 10 días. Pero es que si son, ¿cómo es que se llama? Digamos, de senador, Hay de, unas que son de consulta, de consulta, son 30 30 días. días. Sí, señor, porque tienen que armar de consultas según su cargo. Entonces tienen que armar la respuesta. Prioritarias. Un senador que es un contralor o un fiscal que es un periodista. Esto se hace necesario. O que es de un derecho fundamental, un derecho de petición de derecho a la vida. Es prioritario. ¿Cuánto tiene? 5 días. Es inmediato a más tardar 5 días. Pero es inmediato, la respuesta es inmediata. Entonces, aquí en derecho a petición, sobre todo verificar los tiempos, verificar cómo se llama cada uno. Entonces, si lo que él decía, uno es prioritario, otro es de consulta, otro es petición respetuosa normal, petición incompleta, que se hace con los incompletos, petición oscura y petición irrespetuosa. Ese tiene otro nombre, irrespetuosa y tiene otro nombre. Me acuerdo. Pero, ¿qué sucede con la oscura? No la entiendo. Yo no puedo ver ahí para qué es. No lo entiendo. Incompleta, le falta algo para poderle dar respuesta. Listo. Pero todas las recibo. La única que no voy a recibir y la que yo puedo es la irrespetuosa. ¿Por qué? Porque el derecho es una petición respetuosa. Entonces, si me va a ofender o me va a decir, dígalo con palabras muy diplomáticas. Ya, pero no sea grosero. Listo. eh, Diferenciar los tipos y los tiempos de cada petición, saber la competencia y el procedimiento de cada petición. Entonces, también esto de que una persona no tenga competencia, ¿cuánto tiempo tiene? 5 días para poder ponerlo o disponerlo, enrutarlo a quien tenga la competencia. ¿Listo? Básicamente esto es lo de derecho de petición. Es verificar eso. Bueno, la información. Reservada y clasificada. ¿Cierto? Clasificada, yo le decía, siempre lo he dicho, que es una forma despectiva o que no se debe hacer como me lo grabé, pero pues bueno, es clasificado clases de personas, o sea, que afecta a las personas. Así me lo grabé yo, clasista, pero es así. Clasificada afecta la información de las personas, pone en riesgo a las personas. Reservada, entonces la reserva del secreto Coca-Cola, ¿cierto? Un secreto profesional pone en riesgo una institución, a una organización, a un país, a un estado. Reservado, reserva. ¿Qué sucede con esto? Esto tiene unos recursos, que los recursos pueden ser, bueno, los recursos que siempre presentan son reposición, apelación y queja, ¿cierto? Aquí también va a haber uno que se llama insistencia. Entonces la persona dice, no, yo tengo el recurso de insistir, vuelvo e insisto que usted tiene que darme la información. Listo, listo, yo no puedo dársela porque es de reserva o es clasificada, le doy la información pública y le digo, esta información no se la puedo entregar porque es de reserva o es clasificada, pone en riesgo, listo, le entrego. Él me dice, le hago o hago uso de mi recurso de insistencia. Entonces, yo le recibo y va, listo. Usted va a insistir y me está haciendo que el recurso de insistencia, listo. Entonces, yo le envío esto a un juzgado administrativo para que él me diga si yo puedo brindar la información o no. Entonces, el juez es el que me va a responder. Me va a decir, sí, dale la información. O no le doy la información. Él me responde y yo vuelvo y le digo al peticionario, ¿me respondieron? Esto. Si me dicen que sí, listo, pero es que es un juez que me está dando la orden. Entonces, de acuerdo a lo que estipuló el juez, yo le doy la información. Listo. Entonces hay que tener presente esto, tener presente. ¿Qué sucede cuando son peticiones, digamos, de bastantes personas, ¿cierto? ¿Qué se llaman? Eh, bueno, que tiene que ver más de 10 personas. Entonces yo puedo postear, puedo publicar la respuesta, ¿cierto? En las páginas web, ¿cierto? Un edicto en cartelera, ¿cierto? Y si la persona me pide copia, puedo entregar, no se le va a cobrar nunca los procedimientos, solamente las copias. Y tiene que ser un valor estipulado, el valor comercial.
normal. ¿Listo? 100, 200 pesos, va a ser más. Listo. Las reiterativas. ¿Qué pasa con las reiterativas? La persona cuantas veces quiera solicitar puede hacer, puede hacerlo. ¿Le puedo responder lo mismo? Sí, si está bien la respuesta, usted le puede responder lo mismo. Pero es que él quiere que yo le dé una información que no puedo. Listo, usted les pone que usted no puede. Y si él hace recurso de insistencia, pues se envía al juzgado y ellos verificarán. Básicamente es esto. Con esto de la información clasificada y reservada, también vamos digamos, a darle una consideración o hacer un trato especial a quién, a las autoridades judiciales, autoridades como por ejemplo Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, ¿cierto? Que es que están, según la actividad que están realizando, sí necesitan esta información. Entonces sí se le va a poder brindar, ¿sí? A ellos sí. Pero a las demás, digamos, personas o demás circunstancias sí se va a poder decir que tienen que esperar o tiene que solicitar ante el juzgado para poder estipular eso, dar esa información. Listo. Código de seguridad y convivencia ciudadana. Esto siempre son cuatro preguntas, tres preguntas, cuatro preguntas, pero siempre es una de las partes fundamentales de los exámenes, ¿cierto? Pues básicamente es la esencia. Y estas preguntas no vienen, ¿qué es tranquilidad? ¿Qué es seguridad? ¿Qué es? No, viene un caso y según ese caso, que siempre le colocan muchos muñequitos y muchas cositas para hacernos perder, pues tenemos que sacar la respuesta. Yo le decía que la mayor parte del tiempo queremos, es que yo leí la norma y yo tengo que aplicar la norma. Yo la leí y la tengo que aplicar. Y en algunos casos no es necesario. Si ya la situación no amerita, pues listo, no ameritó, no aplicamos. Porque el carácter o el objeto del código es de carácter preventivo. El objeto del código de seguridad y convivencia ciudadana es de carácter preventivo. Y ya prevenimos, pues ya no hay nada que hacer. ¿Qué es lo que busca? Prevenir que ese comportamiento o esa forma de actuar de un ciudadano no se convierta en un delito. Eso es lo que busca, prevenir delitos. Es, castigamos una acción, puede ser inmoral, puede ser que no vaya bien con la ética, ¿no? Que no vaya bien con la sana convivencia, ¿listo? Para que no se nos convierta en un delito, para que no vaya en contra de lo jurídico, que no vaya en contra de los derechos, ¿no? Entonces, saber identificar cuándo hay un comportamiento. Básicamente tenemos que saber eso, cuándo hay comportamiento, cuándo no hay comportamiento. Contrario a la convivencia y cuándo no hay. Saber qué es poder, función y actividad. No nos van a preguntar directamente, pero sí tenemos que saberlo porque tenemos que, de acuerdo a alguna situación que lo planteen o de acuerdo a algo, definir si eso no es. Puede que nos pregunten al contrario, que casi siempre lo hacen. ¿Qué no es? ¿O qué es lo contrario? Las tareas negativas. Ojo con eso, las tareas negativas. Se presentan mucho y la mayor parte de las personas pierden las tareas negativas. A veces saben la respuesta y contestan lo que es, saben la respuesta, estudiaron bien, contestan lo que es, pero es que era lo contrario o lo que no era. Entonces, colocamos lo que sabemos, pero no supimos interpretar la pregunta. Entonces, por eso le digo, las personas que pasan los exámenes no básicamente no es porque sean muy inteligentes, es porque fueron vivas al momento de contestar, ¿no? Básicamente es entonces, comprender la diferencia de medio y medida correctiva. Entonces, un medio de policía tiene que saber cuáles son los medios de policía, y los medios de policía no cobran, no tienen costo. Por eso yo le decía que hay un medio de policía que es el cierre inmediato, ¿cierto? Ese se puede aplicar de inmediato. ¿Para qué? Para que no le cobren a la persona. Porque la medida correctiva es la suspensión temporal y la suspensión definitiva. Esas sí son medidas correctivas. Ve que son muy parecidas, ¿no? Un medio, por ejemplo, un medio de policía es el retiro del sitio, ¿cierto? Es un medio material, el retiro del sitio. Pero hay una medida correctiva que es la expulsión de domicilio. Profe, suena lo mismo, lo están corriendo. Pero no, son diferentes. El retiro del sitio es porque usted está afectando los derechos de todos por el derecho suyo.
Entonces, miremos que la Constitución dice que prima el bien general sobre el particular. Entonces, ahí, por eso le puede decir al ciudadano, es que estamos haciendo aplicabilidad al código, a esta ley, ¿cierto? Estamos facultados en los medios de policía, y en estos medios de policía está el retiro del sitio. Pero es que yo tengo derecho a la libre circulación y la Constitución y no puede pasar nada por encima de la Constitución. Ah, listo. Se está aplicando la pirámide de Kelsen, ¿cierto? Y está diciendo que el artículo 4 de la Constitución, que la norma la Constitución es norma de norma, sí, pero es que la misma Constitución dice que se tiene que actuar con solidaridad, con equidad y que el bien general prima sobre el particular. Desde la Constitución lo dice. Y estamos haciendo aplicación a una ley que viene engranada con el mismo lineamiento de la Constitución, que fue verificada y que no está incumpliendo, no está incumpliendo. Solamente tenía unos artículos que estaban incumpliendo en contra de la Constitución, entonces se llamaron a la mamá Corte Constitucional y dijeron, venga, está incumpliendo y pues allá y los quitaron, ¿cierto? ¿Por qué? Porque era una autoridad administrativa que daba orden a ingreso a un bien inmueble, un bien inmueble. Y las autoridades administrativas no pueden hacer eso, solamente las judiciales. Únicamente hay una autoridad administrativa que puede, que es comisario de familia, para hacer rescate de un menor. Listo. Eh, comprender el proceso único de policía. El proceso único de policía se divide en dos, ¿cierto? En el verbal inmediato y el verbal abreviado. El inmediato lo hace el policial en la calle inmediato, ahí en el lugar, visito, ahí en el lugar. Listo. Y el abreviado se hace en la oficina o el inspector, o puede ser también en el lugar. Listo. Tienen como, digamos, diferencias de procedimiento. ¿Listo? Tengo que mirar las atribuciones que tienen la patrulla y el comandante para poder mirar quiénes, qué artículos y qué medidas puede hacerse en el inmediato y cuál se puede hacer en el abreviado. ¿Listo? Saber los recursos. Entonces, el recurso de objeción son 3 días. ¿Objetar qué es? Es decir, que me bajen del sistema el comparendo, que nunca haya existido, porque no tuvo lugar, no debía por qué ser. Apelación es decir, venga, yo no estoy de acuerdo con el procedimiento o sí hubo el comportamiento, pero quiero que se verifique la situación. ¿Cierto? Se le pone al mismo, pero va al superior. Listo. La queja también, la queja va directamente al superior. Listo, ¿cuáles son sus tiempos? El tiempo del comparendo, cómo se ejecuta, cuándo comienza, cómo se realiza la orden de comparendo. Que la orden de comparendo no es sino un documento donde lo envía a comparecer allá ante el inspector para que le hagan el abreviado. Pero también se le puede hacer pues, inmediato en algunas cuestiones, ¿no? Comprender qué hace cada autoridad, cuáles son las atribuciones de cada autoridad. Saber los efectos de las medidas, qué ocasionan las medidas, qué, digamos, para cada comportamiento, cada medida que hay, ¿cierto? Saber las consecuencias del no pago. ¿Qué sucede cuando no pago en un mes? ¿Qué sucede cuando no pago en 3 meses? ¿Qué sucede cuando no pago en 6 meses? ¿Qué sucede cuando no pago eh, en 5 años? ¿Listo? Saber qué sucede. Entender las provisiones y cómo se desarrolla la aplicación del código. Entonces, entender que hay unas circunstancias que se puede, otras que no se puede. Hay unas circunstancias que no está haciendo nada malo a la persona, ¿no? Bueno, seguiríamos con el Código General Disciplinario, esta es la 1952, ¿cierto? Esto lo vimos hace poquito. Es saber diferenciar la caducidad y la prescripción. Esta de caducidad y prescripción me sirve para el Código Disciplinario, digamos, el Código General Disciplinario y para el Código Disciplinario de la Policía, el 2196. Anteriormente también me servía para la 1015. La caducidad y prescripción aplica para muchas digamos, normas, igual que el dolo o la culpa. También entender qué es dolo y culpa y entender qué es caducidad y prescripción es elemental, porque en todos los temas vamos a poder manejar eso. Es elemental, es fundamental saber eso. Cuando hay caducidad y cuando hay prescripción. Caducidad, sucedió el hecho, pero nunca me abrieron investigación, nunca se verificó. Caducó el hecho, listo. Prescripción, sucedió el hecho, me abrieron auto de apertura, me investigaron, ¿sí?
pero sucedieron 5 años y no me sancionaron, no me dieron una sanción. ¿Qué sucede? Prescribió. ¿Listo? Una vez que haya caducidad o prescripción, ya está ejecutado, ya no hay nada que hacer. Impedimento y recusaciones. Impedimento es decir, venga, yo no tengo la potestad o yo estoy impedido porque yo soy familiar de esta persona para hacer la investigación. Recusaciones. Yo estoy impedido pero no digo nada. Y otro me ve y dice, venga, ese man está impedido. ¿Por qué estamos llevando ese caso si es el primo de él? Va y le dice al superior y me tienen que cambiar, me tienen que quitar el caso, se lo tienen que entregar a otro. Digamos que yo sea un inspector, el alcalde tiene que ir a entregárselo a otro inspector, el caso. ¿Listo? Exoneraciones. ¿Cuáles son las exoneraciones, digamos, para una investigación disciplinaria o para la culpabilidad? Sobre todo es para la culpabilidad, porque ahora la investigación, pero dentro de esa de investigación o entre esa ponderación van a ver que usted está entre uno de los causales de exoneración. Entonces, eh, van a poder archivar, van a poder de alguna forma no continuar con la persecución investigativa, porque ven que no va a llegar a nada. Da más resultado cerrarla, archivarla, que continuar investigando algo que vamos a saber que no tiene fundamento, vamos a perder tiempo, vamos a perder dinero del Estado en hacer eso. Es verificar las exoneraciones. Esas exoneraciones son muy parecidas en todas las normas. ¿Qué es acción, omisión y extralimitación? ¿Cierto? Acción. Yo hice las cosas como no era, digamos. Bueno, omisión. Dejé hacer algo que tenía que hacer. Extralimitación. Hice algo que tenía que hacer, pero me pasé de la raya, lo hice mal. ¿Cierto? ¿Qué es dolo y culpa? Lo mismo, lo veíamos ya en el Código Penal. También, ¿qué es dolo y culpa? Dolo es quien conoce los hechos y quiere su realización. Culpa es quien por negligente, imprudente, confiado, le suceden las cosas. ¿Listo? Extinción de la acción disciplinaria. Ojo, ojo esto. Hay una que es de la sanción y otra de la investigación. ¿Cuándo extingue? ¿Cuándo ya se cierra? Pues hay unas causales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy investigando a una persona y la persona muere, ¿para qué la voy a seguir investigando? Pues ya murió, ¿cierto? Entonces, esa es uno de los motivos de extinción. Pero sucede que es para la investigación. Otra sería para digamos, eh, la sanción. La sanción también tiene unos términos. Entonces tengo que verificar si es la acción disciplinaria, la investigación, o la sanción. ¿Cuál de las dos? ¿Cierto? Y tenemos que mirar cuáles son los causales para que extinga eso. Nos pueden preguntar no cuáles son los causales, nos pueden preguntar cuál no es. ¿Cuál no es un causal de extinción de la acción disciplinaria? ¿Cuál no es? Y ahí tenemos que verificar. Entonces, por ejemplo, yo hay una pregunta. Decía cuál no es uno de los causales de extinción de la acción disciplinaria. Y decía la muerte del investigado. Listo. Y en otra decía la muerte del, del sancionado. Y esa era. ¿Por qué? Porque él todavía no estaba, él lo estaban investigando hasta ahora, él no era sancionado, él era investigado. Entonces, mire que una palabrita cambió todo. Y era una bobadita, ¿no? Y es cuál no. Las tareas negativas son las que dan más valor. Ojo con esas. ¿Qué hago yo? Cuando yo veo que hay una tarea negativa, yo le coloco una N frente a las opciones de respuesta, una N. Puede ser grande o pequeña. Yo la pongo grande, pero puede ser. ¿Para qué? Para cuando yo lea la pregunta y yo voy a leer un texto o voy a leer algo, cuando yo me regrese me voy a acordar que es la que no es. Yo le coloco la N para la que no es. Porque usted puede leer que es la que no es, léela y se va a leer el texto y viene y responde la que sí es, porque se le olvidó que era la negativa. Ojo con las tareas negativas. Listo, ley 21 de 79. Ojo con estas leyes. Mire. El Código de Convivencia, de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la ley 21 de 79, la ley 21 96, la ley 21 97. O sea, las nuevas leyes, ojo, ojo que esas sí o sí traen preguntas. Sí o sí. ¿Listo? Ley 21 de 79 del 2021.
Entonces, ¿qué no que lo van a preguntar? Porque en tres cuestiones están las categorías y dentro de esas categorías, ¿qué grados hay? ¿Por qué digo que me pueden preguntar eso? Porque en el decreto está, en esta ley está y en la ley 2196 está. O sea que hay tres normas que nos están encasillando, nos están verificando esto. Las categorías y dentro de cada categoría, ¿qué grados hay? Entonces, la categoría de oficiales generales, ¿cuáles están ahí? La categoría de oficiales superiores, ¿cuáles están ahí? La categoría de oficiales inferiores o alternos, no sé cómo dice ahí. Bueno, ¿cuáles están ahí? La categoría de suboficiales, ¿cuáles están ahí? La categoría del nivel ejecutivo, ¿cuáles están ahí? Y la categoría de patrullero de policía, ¿cuál está ahí? En la categoría de patrullero de policía está el grado de patrullero de policía. Simple. O sea, es categoría y dentro de esa categoría está el grado que se llama igual. ¿Listo? Hay que tener claro, estudiantes no pertenecen todavía a la institución. Auxiliares no pertenecen tampoco, están prestando un servicio, están como, digamos, de alguna manera contratados, ¿sí? Pero tampoco, están cumpliendo una obligación con el Estado, pero tampoco pertenecen a la institución. ¿Quiénes pertenecen a la institución? El personal uniformado y el personal no uniformado, ¿sí? Personal uniformado, dentro del personal uniformado está SIGIN y CIPOL. Profe, yo no me pongo uniforme, pero ellos son personal uniformado porque ellos están haciendo carrera. Los únicos que son personal no uniformado son los que son contratados por el Ministerio de Defensa para cumplir funciones dentro de la institución. ¿Listo? ¿Quiénes son destinatarios? Entonces, ¿quiénes son destinatarios de esta ley, de esta norma? Ojo, ¿cierto? Entonces, destinatarios de esto son el personal uniformado. Ya lo decíamos, ¿no? Uniformado. Sí, Municipal, sí, profe, pero no me ponen uniforme, pero si ellos están dentro de la clase de uniformados. Digamos que el uniforme de ellos es civil, pero es uniforme, para que no se pierda. Bueno, tenemos que mirar los programas que hay dentro de la faceta de educación. ¿Por qué esta norma nos lleva a eso? A la profesionalización del servicio de policía, a que el policía sea profesional. Es dentro de esa faceta de educación, ¿qué hay ahí? Entonces, ahí hay tres factores, ¿cierto? Que decían que es eh, formación, ¿cierto? Capacitación y entrenamiento, ¿cierto? Formación cuando ingresa a la institución, capacitación cuando usted requiere entrar a una especialidad o cuando requiere algún conocimiento, y entrenamiento cuando necesita retroalimentar todos esos conocimientos. ¿Listo? Son las tres facetas, ojo, tenemos que mirar eso. Entonces, capacitación, no, formación, capacitación y reentrenamiento. Están dentro del programa académico. Saber cuáles son bueno, acá están abajito. Bueno, el centro de estándares, ¿qué es lo que va a hacer? Es un organismo consultivo y que va a estar diciéndole al comandante, estos cumplen, estos no cumplen. A esto lo podemos llamar a calificar servicios. A estos se tiraron el examen más de 2 veces, listo. Y así, o sea, el centro de estándares va a verificar y va a verificar que se cumplan los estándares educativos. Y aquí en adelante, el policía es una persona muy preparada que tiene que estar sí o sí siempre estudiando. ¿Listo? Los cursos mandatorios. ¿De qué se tratan los cursos mandatorios? ¿A qué van apuntando? Uso de la fuerza, derechos humanos, bueno, uso graduado, sí, de la fuerza, todo esto, derechos humanos, y lo otro era, bueno, me falta uno, no me acuerdo ahorita. Listo, pero siempre, todo va por ahí, todo va por ahí. Prepararse para dar un buen servicio, garantizando a la comunidad seguridad, tranquilidad, desde brindarle un buen respeto y brindarle las garantías. Listo. Requisitos para la docencia y homologaciones. Sí se puede homologar, pero tiene que cumplir unos requisitos, que tiene que durar cierto tiempo, que tiene que cumplir con los cursos, que tiene que llevar esto a partir del grado de, digamos, primero un técnico, luego un tecnólogo, luego un profesional, ¿cierto? Tiene que verificar eso.
Luego vamos a ver la resolución 02903, que tiene que ver con el uso lavado de la fuerza. Esto va muy engranado con el decreto 003. Primero salió la resolución, luego el decreto, ¿sí? Pero van muy engranados. Entonces, la resolución 02903, el uso lavado de la fuerza, vamos a explicar las instancias para usar la fuerza. Yo les envié una pirámide donde tienen unos muñequitos, ¿no? Esos muñequitos es como una escala de cómo se debe utilizar la fuerza. Pero acá hay una ponderación, digamos, una condición. El policía es el que va a verificar cuál utiliza. No tiene que utilizarlos todos en escalita, ¿cierto? Entonces, sucede. El primero, ¿cuál es? El primero es presencia policial. Un uniformado, bien vestido, bien, digamos, hasta un buen estado físico, con todos sus elementos, bien parado, hace un impacto psicológico. Uy, no, yo a ese man no me lo voy a meter. No, yo con ese man no me pongo de loco, ¿cierto? Entonces, esto ya es un acto de un uso de la fuerza. El llegar y parquear una patrulla, colocarle las balizas, entonces todo el mundo, uy, acá está la policía, yo por ahí no me meto, ¿sí? Esto ya es un impacto, esto es uso de la fuerza. Profe, pero no estamos haciendo nada. Sí, pero la presencia policial ya es un grado de uso de la fuerza, porque el solo imponerse como autoridad ya se está utilizando una presión, una fuerza. Listo. La segunda tiene que ver con, estos dos son preventivos. La segunda tiene que ver con la comunicación, disuasión, diálogo con la persona. ¿Listo? Es saber hablar, saber exponerle, saber darle las frases técnicas. Ojo, el sistema táctico básico policial ya están las frases. No es lo que yo me quiera inventar. Ahí ya están las frases. Y dice cómo debemos actuar o cómo debemos llegar al ciudadano. Listo. Rompimos las dos preventivas. No puede, si quieren, no pueden ser en ese orden. O sea, usted mira en qué grado está la situación. Listo. Pasamos de aquí los preventivos a, digamos, estos son preventivos, estos son, digamos que correctivos, digámoslo así. Ya aquí vamos a utilizar la fuerza como tal, en pleno. Bueno, todos son uso de la fuerza, pero aquí como la fuerza como la conocemos. Entonces, el primero es el uso de la fuerza física. Yo con mis manos, con mis brazos trato de contener al ciudadano, ¿cierto? Entonces ya estoy haciendo uso de la fuerza física con las llaves. Que no, que entonces tengo que utilizar los elementos menos letales o letalidad reducida, ¿cierto? Entonces hago con todos estos dispositivos, el tonfa, el taser, ¿cierto? Con esto lo utilizo. No, que no puedo, o que la situación no amerita esto, sino que amerita de una vez el último grado que es el uso de la fuerza, listo. Entonces, no es que tener claro si la persona eh, hace uso también de un medio letal, pues se va a poder realizar el uso de la pistola o el arma de fuego, el arma de fuego, ¿cierto? Porque tenemos que contener o tenemos que reaccionar según el nivel de la persona. Entonces, tenemos que tener claros los principios para hacer uso de la fuerza. Entonces, que es legalidad, necesidad, proporcionalidad, racionalidad. Dentro de esa racionalidad hay una temporalidad. Dentro. O sea, que si me preguntan las cuatro categorías, las cuatro principios, no voy a mencionar temporalidad porque está dentro de la racionalidad. Entonces, legalidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. Dentro de esa racionalidad, ahorita lo estipularon, que hay una temporalidad, que si yo soy razonable, yo utilizo una fuerza hasta donde ya no vaya a irme más allá. Yo le hago una llave en el cuello, pues yo lo voy a utilizar racionalmente hasta cuando yo crea que lo puedo estar asfixiando, ¿cierto? O sea, una temporalidad. Ah, yo creo que ya lo controlé, ya lo suelto, para no ir a ahogarlo. ¿Listo? Tener claro la pirámide, los cinco niveles, los elementos y categorías y funciones de los elementos. Es saber que hay unos elementos sonoros, hay unos elementos que son, digamos, químicos, otros que tienen que ver, digamos, las categorías de cada elemento de esto. Listo, pasamos a doctrina policial.
En doctrina policial vamos a verificar los ciclos de la doctrina, ¿cierto? Generación, difusión, aplicación y evaluación. Esos 4 principios, ¿qué se hace en cada principio? Casi siempre preguntan el de la aplicación, porque lo confundimos mucho con la evaluación. Ojo, ojo, verifiquen qué se hace en la aplicación. ¿Qué se hace en la generación? ¿Qué se hace en la difusión? ¿Qué se hace en la aplicación? ¿Y qué se hace en la evaluación? Ojo, han preguntado 2 veces en 2 exámenes consecutivos la aplicación. Uno de las visitas de las escuelas. Uno creería que visita la escuela una evaluación y es aplicación. ¿Listo? Otro que tiene que ver con aplicación de unas encuestas. Uno creería que es evaluación y es aplicación. ¿Listo? Entonces verifiquen qué se hace en cada ciclo. Ojo, eso es pregunta. Sí o sí es pregunta de uno de los ciclos. Tenemos que estudiar los 4 y todas las cosas que hacen en los 4. Pero de ahí sale una pregunta. Ojo, listo. ¿Qué es cada documento? Diferencia la jerarquía. La jerarquía es importante. Diferenciar cuál, cuál es una orden administrativa o, digamos, una circular de una directiva. ¿Cuál es la diferencia de las dos? ¿Cuál es la diferencia de una orden de servicio y una orden de marcha? ¿Cuál es la diferencia de un acta, comunicado oficial? ¿Cuál es la diferencia de un poligrama a un memorando? ¿Cierto? Suena muy simple, pero es así. Las diferencias casi siempre es la que marca la respuesta, la que marcan la pauta. ¿Por qué? Porque no nos preguntan qué es una orden. No, nos ponen un enunciado o nos ponen una cuestión y nos ponen a seleccionar qué es. Y ahí es donde tenemos que verificar. ¿Cierto? Entonces, diferenciar una de la otra es lo que me da, digamos, el triunfo. Saber diferenciar las cuestiones, porque siempre se pegan de esto, o siempre los exámenes lo hacen así, de que hay 2 cosas que me parecen y me preguntan y me colocan las 2 opciones, ¿cierto? Listo. La mediación. Ah, mira, este es otro tema, ya. Básicamente esto fue lo que puse de doctrina. Después viene mediación, no lo pinté. Mediación, ¿quién realiza la mediación? ¿Qué se hace en la mediación? ¿Cuáles son los tiempos y los documentos para la mediación? ¿Cierto? ¿Qué es la mediación en sí? Toca verificar esto. Tiene que verse que se dejan unos compromisos, quedan unos compromisos pautados. Y esos compromisos tienen que ser verificados. Verificados. Población vulnerable. En estas poblaciones, en la población vulnerable tenemos que mirar quiénes integran a la población vulnerable, ¿cierto? Entonces tenemos que mirar que líderes sociales, ¿cierto? Eh, Tiene que ver con la comunidad LGTBIQ+, lo que tiene que ver con desplazados, lo que tiene que ver, las mujeres también ha sido una comunidad que ha sido vulnerada. Eh, ¿Quiénes más? Niños, ¿quiénes más son vulnerables? Líderes sociales, desplazados. Bueno, tenemos que ver estas comunidades. Señor, ¿me iba a decir, Ricardo? Los grupos étnicos, los afrodescendientes, Eso, niños, niñas y adolescentes. ya sí, me faltaba la comunidad así. Las etnias, todos los indígenas y etnias, y comunidad afro, que son grupos que han sido perseguidos por su condición o sus religiones o su raza. Bueno, también podría entrar la comunidad ron, ¿cierto? Gitanos y esto, que podrían entrar otras comunidades que puedan estar dentro del país, que también puede ser, por ejemplo, judíos. Esto porque también son poblaciones que han sido perseguidas. Listo. Pero, profe, yo creo que eso entrarían como étnicos, Étnicos. Ujú. gitanos y eso. Sí, porque como ellos se acentúan y tienen sus propias creencias, y entonces yo creo que ellos hacen parte de etnias. Y de la categoría de las etnias. Sí, 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 es verdad. Entonces sería
afrodescendientes, étnicos, LGTBIQ+, desplazados, líderes sociales. Ahí en la guía al principio no nombran a la mujer y los niños, pero a lo último de la guía sí dice que los niños y las mujeres han sido una población que también ha sido vulnerada a través del tiempo. Entonces también como que entran, pero no directamente, como que allá atrás lo mencionan. Listo, aquí. Entonces, identificar cada uno en la comunidad, saber sus derechos y saber cómo atenderlos. Básicamente siempre es esto, cómo atenderlos, cómo saber llevar un caso, un procedimiento con ellos. Así es, una casuística y decir si estaba bien o si estaba mal. ¿Actuó bien o actuó mal? Básicamente eso es verificar. Entonces, si usted identifica que actuó bien, van a haber dos respuestas que digan que sí actuó bien y dos que dicen que actuó mal. Si usted sabe que actuó bien, no lea las que actuó mal, lea solamente las dos de bien. Si usted sabe que actuó mal, lea las dos de que actuó mal y no lea las que actuó bien. No, pero es que yo no sé si actuó bien o actuó mal. Ahí sí está grave porque tienen que leer las cuatro y lo pueden confundir. Pueden confundir. Porque las respuestas equivocadas son bueno, como las sirenas esas que hacían el llamado, ¿cierto? Y atraen mucho. Yo creo que gastan más tiempo haciendo y decorando las respuestas incorrectas que las correctas. Las correctas ya están. Las incorrectas colocan a comenzar a pintarlas muy bonitas. Entonces, si leemos las incorrectas, nos dejamos llevar y nos equivocamos. Prevención para la convivencia. ¿Qué es? Es otro tema, pero ¿cuál tema es? Para la convivencia. ¿Qué normas están? Ah, metodología, articulación y prevención, convivencia y seguridad ciudadana. Entonces tiene que ver con todos los procesos de acercamiento a la comunidad. Entonces, ¿qué se hace? Digamos, en un comité, ¿qué se hace en un encuentro comunitario? Pero esto ya es de conocimiento. ¿Para qué sirve? Y lo pueden decir, digamos, eh, un comandante quiere realizar una intervención o llegó nuevo a un corregimiento o un municipio, lo primero que debe realizar es ¿qué? Entonces, una revisión, hablar con las autoridades, verificar y llamar o hacer una reunión con los líderes, con la comunidad, ¿cierto? Y después de un tiempo, dar una reunión de balance, un encuentro comunitario donde va a articular lo que se ha realizado, lo que ha hecho. Ah, listo. Tomo 2.2 es verificar los objetivos de este tomo. Verificar qué es el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y cómo funciona. La metodología para el servicio. Esta metodología es la misma que utilizamos en el servicio de policía, que es realizar un diagnóstico, realizar la verificación, la priorización del delito, estipular planes y hacer una orden o un plan de trabajo para que se desarrolle. Listo. La pirámide de la responsabilidad del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Tiene que verificarse. Vemos el comandante, las acciones que hace el comandante y lo que hace la sala CIES, ¿cierto? Después, lo que tienen que ver los integrantes de patrulla. Digamos, qué se hace cada uno, qué responsabilidades tiene. Las clases de comité de vigilancia que hay. El operativo, el táctico, ¿cierto? Entonces, está el operacional, el táctico y el otro es, ¿cuál es el otro? Son tres. Entonces, está el comité táctico, comité operacional y comité de seguridad. ¿No? Comité operacional. Bueno, son tres. Creo que me pasó uno ahorita. ¿Qué se hace en cada uno y quién responde ante cuál? Digamos, de esto tenemos que tener en cuenta que también lo que está en el servicio de policía, que es la descentralización del servicio de policía. Entonces, está el nivel de estratégico, el táctico desconcentrado y el operacional. Entonces, a comité estratégico, comité táctico y comité operacional, ¿cierto? Están los tres niveles. Entonces, en el estratégico se van a plantear las ideas. En el táctico se van a decir cómo se van a concretar. Y en el operacional
básicamente, pues el nivel operacional siempre se desarrolla todo. Responsabilidades para la solución de problemas. Herramientas de planeación de servicio. ¿Qué hace el CIES? ¿Cierto? La responsabilidad del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes. ¿Qué hace cada uno y qué responsabilidades tiene? El despliegue del servicio. El despliegue del servicio son los niveles que le decía. Listo. Vamos a mirar en el otro, el comité de vigilancia. ¿Qué se hace, cómo y para qué se hace el comité de vigilancia? Básicamente lo que van a preguntar. Te van a decir, de acuerdo a un comité de vigilancia se estipula un compromiso que debe ser estipulado de qué manera o quién lo tiene que realizar. O, digamos, en el comité de vigilancia se planteó esta situación. ¿Para qué se hizo o por qué se hizo? Entonces, van a colocar una casuística. Siempre son casos, son historias. Hay que verificarse. Código disciplinario, la ley 2196, ¿cierto? Ámbito de aplicación y destinatarios. Ámbito de aplicación se aplica en todo el territorio nacional y también en el exterior cuando hayan funcionarios pertenecientes a institución. Destinatarios, todo el personal uniformado de la Policía Nacional. ¿Listo? Medios y digamos, y dentro de estos uniformados, pues tiene que los escalafonados, ¿no? O sea, uniformados, todos los que están haciendo carrera. Medios para encauzar la disciplina. Aquí, aquí hay una diferencia con la otra norma, ¿no? Pero entonces aquí se llaman administrativos y sancionatorios. Los administrativos son una ponderación del comandante, todos los que ellos estipulen. ¿Pero cuáles son? No dice, la nueva norma no dice. Dice que los que ellos puedan estipular. ¿Sí? La antigua sí decía, informe, actividad pedagógica, no sé qué, pero esta no. Y los sancionatorios es investigación disciplinaria, una sanción disciplinaria. Aplicar la investigación disciplinaria. Listo. Sistema de garantías para la formulación. Entonces, ¿qué garantía hay para la persecución investigativa que se va a hacer disciplinaria, ¿cierto? ¿Qué se hace en la audiencia pública de gestión disciplinaria? Tener presente la falta disciplinaria y cada sanción para esta. Esto es lo que van a verificar. Cada cuánto se hace la audiencia y quién la hace. ¿Quién está encargado de convocar a esta audiencia y qué se va a hacer en la audiencia? Esto, viene la ley de seguridad ciudadana, solamente nos dieron un artículo que es el 60 y vamos a verificar lo que tiene que ver con armas, ¿cierto? El procedimiento con armas neumáticas, competencia para incautar, ¿qué es la incautación y qué es el decomiso? ¿Y qué autoridad puede realizar cada una? ¿Quién puede incautar y quién puede hacer un decomiso? Clasificación de las armas. Listo, eso es lo que van a preguntar. Armas neumáticas o traumáticas en letalidad reducida, ¿cierto? Estas armas son las que van a verificar aquí en esta ley. Profe, ¿esa ley es larga? Sí, pero no envían todo, ¿cierto? Decreto 2535, tiene que ver con armas de fuego. Entonces, los motivos para hacer una incautación, el decomiso de armas, las autoridades competentes, los motivos para imponer multas, el procedimiento y tiempo para entregar un arma de fuego. El arma de fuego, como el arma traumática, se tiene igual, 15 días, máximos. Ya al término de distancia, máximo 15 días. Después, puede verse en investigación disciplinaria y penal militar, ¿no? Porque la demora de entrega de armas, ¿cierto? Tienen que entregársela. 15 días. ¿Qué va a verificar aquí? Los motivos. Igual que acá, los motivos para incautar un arma. Pueden colocarle una casuística. Un señor no estaba haciendo nada, tenía un arma, pero no estaba haciendo un arma traumática, no estaba haciendo nada. Y le pueden colocar que si se la incautaba o no se la incautaba, o si le hacía decomiso. Hay que verificar qué estaba haciendo la persona. Cuando se configura, digamos, para la incautación. Claro que, pues digamos, estas ya por no tener el permiso que tiene que permiso para aporte o permiso para tenencia. Son dos, ¿cierto? Tenencia en su casa, porte para llevarlo a todos lados, ¿no? Entonces, si no tiene esta documentación, no va a poder eh, o se la va a poder incautar, ¿no? Decreto 1791, saber las categorías y cada grado que hay en esas categorías. Ya, eso es lo que nos envían. Es del artículo 1 al 6, solamente eso. Decreto 003, ¿qué se hace antes y durante de las manifestaciones? ¿Qué se hace antes, durante y después? Ya. Entonces son las acciones preventivas, concomitantes
y posteriores. Ya. ¿Qué se hace antes? ¿Qué autoridad hace antes? ¿Qué autoridad hace durante? ¿Qué autoridad hace posterior después? Listo. Decreto 1417. ¿Cómo se clasifican las armas traumáticas, los destinatarios de aplicación de este decreto? Ojo, esas armas traumáticas sí o sí van a salir muchas preguntas. Si pueden ver muchos videos ahorita de esto, buenísimo. En internet hay muchos videos. Traten de buscar una buena fuente, pero hay muchos videos y traten de verificar cuál es el procedimiento claro con esto. Claro que ya leímos la norma y hicimos la clase, pero verifiquen, vayan más allá, miren mucho video. Manual de patrullaje urbano. Tener en cuenta cuántas clases de patrullaje hay, según la forma y las condiciones de tiempo. La planeación para el patrullaje. Clases de patrullaje de acuerdo a la actividad. Elementos del patrullaje. Principios para el uso del arma de fuego. Forma, modo y contenido del uniforme. ¿Cierto? Entonces, verificar todos los elementos del uniforme. Abre, forma, modo y contenido del informe de policía, del informe. Entonces, el informe de policía va a responder una pregunta que es qué, cuándo, dónde, por qué, ¿cierto? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Cómo se realiza la priorización del delito? Según impacto o frecuencia. Impacto, los delitos más importantes, asesinato, ¿cierto? Frecuencia, los más recurrentes, hurto a celular, lesiones personales, esto. Listo. Reglamento de servicio de policía. ¿Cómo se hace la formulación del servicio? Otra vez. ¿Cómo se estipula el servicio? ¿Qué contenido tiene cada libro y cuáles libros son? Ojo, los libros de ese reglamento, no los que existen ahorita, los que estaban allá. Solamente son unos libros los que estaban allá. Listo, que es el de población y el de servicio, minuto de servicio. Solamente utilizaban eso, solamente utilizar y digamos en cada cuestión para qué servir. Solamente. ¿Quién lo llenaba? ¿Cuáles son los medios de comunicación visual y cuáles son los sonoros? Ojo, que los visuales están las señas, ¿cierto? Están las balizas, los visuales. En los sonoros, entonces están las voces, están los pitos, están espere, las balizas son visuales, las balizas, Sirena. las sirenas son sonoros. Entonces, a veces prendemos las sirenas y las balizas a la vez, pero las balizas son visuales y las sirenas son sonoros. Listo. ¿Cuáles son los tipos de sectores? Está el sector bancario, sector residencial y sector comercial. ¿Listo? Según cada sector se va a realizar un modo de patrullaje. Está el modo preventivo, está el modo reactivo, el plan preventivo, plan reactivo y plan preventivo, disuasivo y reactivo. Son los tres tipos de planes. Dentro de cada plan hay unas actividades que se van a realizar y hay unos motivos para cuál realizarse. El preventivo es cuando ya hay, digamos, una información de que puede realizarse algo, que puede presentarse algo. Entonces, el preventivo es el plan baliza. Plan baliza. Sabemos que en este sector pueden robar. Les hacemos uno preventivo, que es plan baliza. ¿No? Los disuasivos, cuando no hay una información clara o no hay una ocurrencia, pero queremos evitarla. ¿Listo? Y el reactivo cuando es el plan candado, cuando ya ha ocurrido algo y vamos a restablecer. ¿Listo? En el disuasivo está plan semáforo, plan guitarra y plan bancos. Están tres en los disuasivos. Esos lo pueden estar consultando. ¿Cuáles son los planes? ¿Cómo se clasifican? ¿Qué hace cada uno? ¿Cómo se realiza el diagnóstico? ¿Por qué y para qué? Saber las características y condiciones del patrullaje. O el patrullaje según la forma y según el medio de transporte o los elementos. Los elementos del patrullaje, los elementos según el servicio que usted vaya a prestar. Si es en caballo, si es en vehículo o si es aéreo. Preguntaban que el aéreo a diferencia trae la carta, ¿no? El mapa cartográfico, trae un botiquín y trae la pernera y el casco. La diferencia.
pero estos son los mismos elementos. Pero tiene que tener eso presente porque pueden preguntarlo. Tener presente el despliegue y el modo de prestar el servicio. Entonces, los modos de prestar el servicio puede ser el modo educativo, puede ser a través esta, a través de penal militar, ¿cierto? Disciplina que tiene que ver con la investigación. Está el modo educativo y está el servicio básico esencial que es la vigilancia, ¿cierto? O operativo. Es según el modo que se pueda prestar el servicio y según el despliegue es el nivel estratégico, el táctico desconcentrado y el nivel operacional. Listo. Que en el tema de matemáticas, saber qué es perímetro, área y volumen. Saber realizar, sacar perímetro, área y volumen. Ojo, la notación científica es cuando un número está elevado a una potencia de 10 o es un número de 10 elevado a una potencia, ¿cierto? Entonces está elevado, digamos, a 3. Quiere decir que trae 3 ceros. Que a la 12 ceros. Entonces tenemos que aprender a leer ese número. Si trae 12, si trae 6, es un millón, ¿cierto? Si trae 12, es un billón, ¿cierto? Es un billón. Entonces tenemos que verificar. Y esto es simple, esto es una preguntita que viene muy simple, pero la han puesto y saben que todo el mundo se raja en esto. Entonces es verificar. En la clase de matemáticas yo lo explicaba, lo expliqué cómo era. Entonces el numerito que está arriba son los ceros que llevan hacia atrás. ¿Por qué lo hacen así? Para no poderse escribir todo eso, escriben el 10 y la potencia. Ya. Patrones y secuencias. Llevar una secuencia, un patrón. Que el bus para cada 3, 3. Que el bus para cada 2, llevarlo. Leer tablas y gráficos. A ver, verificar y leer las tablas y los gráficos. En lectura, descartar e interpretar el texto. Ojo, leer solamente lo que me piden. Leo la pregunta. De acuerdo a la pregunta, voy y leo solamente lo que me piden. No me desfaso allá leyendo todos los textos para que me gaste el tiempo. ¿Listo? Verificar si la tarea es positiva o negativa. Verificar si es literal o es inferencial. Verificar si es positiva o negativa, si es literal o inferencial. Esta es la técnica. Competencias ciudadanas. Pensar de acuerdo a la Constitución. Todo es de acuerdo a la Constitución. Si estudiamos la Constitución, vimos Constitución y vimos derechos humanos. De acuerdo a eso, ¿qué contesta la competencias ciudadanas? El bien general prima sobre el particular. Listo. Acción y actitudes. Es, ya usted es un mando. Ya usted logró tener el cargo. Usted va a pensar como mando. Si sabes que el suboficial se portó mal, no están hablando de ese suboficial, están hablando de usted. Que sus compañeros le pegan, no están hablando de sus compañeros, están hablando de usted. Que todo va a tomárselo a que le están preguntando a usted. Y no es que, cuando yo sea, no, usted ya es, siéntase, usted ya es. Todos se lo preguntan a usted, todo va dirigido a usted, no justifique nada malo. Entonces, la máxima del derecho, el servidor no puede violar la ley para hacer cumplir la ley. Entonces, no es que le pegamos a uno porque es que estaba pegándole a la comunidad LGTBIQ+. No, no puede violar la ley para hacer cumplir la ley. No puede justificar nada malo. ¿Que el fin justifica los medios? No. Para su examen, no. Todo es legal, todo es correcto. ¿Listo? Pero no va a ser arbitrario, no va a ser un dictador, ¿no? Va a ser comprensivo, pero usted ya tiene los conocimientos. Si le preguntan, ¿usted hablaría inglés? Sí, profe, pero yo no sé nada de inglés, pero para el examen usted tiene conocimiento. ¿Usted hablaría derecho? Sí, para el examen usted tiene conocimiento. ¿Usted pintaría? Sí, profe, pero estoy diciendo como mentiras. No, no, estamos según el perfil que necesitamos ocupar, ya somos el perfil. Y es más, ya tenemos todas estas acciones y actitudes, solamente no dejarnos llevar. No, que yo tengo que ser riata, que yo tengo que ser mando y entonces tengo que regañar a todos. No, no, usted no necesita ser riata, no necesita ser mala persona para ser un líder. Usted va a ir como un líder. Usted es el que apoya, usted es el que ayuda, usted es el que asesora, usted es el que educa. Y básicamente eso. De eso tenemos, creo que 6 clases de
de esa acción de actitudes. Si quisiera que vieran esta sumada a la de lógica proposicional, porque lo que es lógica, competencias ciudadanas y la de acciones, esas tres tenemos que verlas para ese examen, para sacar 100%. Profe, pero sí puede sacar 100%. Sí, yo lo saqué humildemente, pero yo saqué 100%. Entonces, sí se puede. Solamente no dejarnos engañar, no dejarnos engañar. Ojo con las palabras todos, nunca, esas palabras que encierran a toda la comunidad. Ojo, porque hay algunas generaciones o algunas personas que no son así. Entonces, ojo, ¿cierto? Lo que es legal, vamos a los extremos, o sea, totalmente de acuerdo, totalmente en desacuerdo. Lo que tiene que ver con sentimientos, vamos al medio, algunas veces vamos al medio, que tiene que ver con que me gusta ser ordenado, totalmente de acuerdo, yo soy muy ordenado. Pues sí, no. O puedo tolerar el desorden. Es, no, profe, totalmente de desacuerdo porque no lo puedo tolerar. O sea, que si usted ve a alguien desordenado, lo va a ir a pegar, le va a ir a matar. No, no puede tolerar. Que no le guste es otra cosa, pero lo puede tolerar. Es, hay que tener en cuenta eso. Las emociones, los sentimientos van a la mitad. Las cosas de justicia, las cosas que tienen que ver con ley, las cosas que tienen que ver con el Estado y con las instituciones, van completamente de acuerdo y totalmente de desacuerdo. Listo, muchachos. Más o menos así es el resumen. Quiero, muchachos, pedirle excusa estos días. La verdad, no es porque yo no haya querido, porque, ¿verdad? Es que tengo seis cargos y es una carga, bueno, estoy redundando, es bastante trabajo, entonces no he podido preparar clases, no he podido hacer clases. Pero sin embargo, yo me siento contento de que hemos visto todos los temas. O sea, no se ha quedado por fuera ningún tema. Entonces, siento que repasando otra vez las clases y repasando todo el material que les envío, les sirve, no están mal, no lo he abandonado. Trato de enviarles, yo tengo mucha información acá en mi celular. Cuando estoy así en una capacitación o cuando estoy así, digamos que tengo el tiempo, yo trato de sacar imágenes y yo digo, ay, venga, para que los muchachos la lean y estén pendientes de esto y esto. Yo les estoy mandando bastante información. Listo, estén muy pendientes, sobre todo, ¿qué le digo? Para su examen, la mañana es la base de todo. Sí es muy bueno tener conocimientos policiales, pero la base y la esencia de todo está en la mañana. Muchachos, el día anterior coman pescado, mojarra, bagre, eh, chontaduro, borojó, vitaminas, métase una bomba. Si no le da diarrea, ¿no? Métase una bomba, métase bien vitamina. De aquí en adelante, mire, no hagan dieta, de hoy en adelante no hagan dieta. Coman todo lo que sea nutritivo, que jugo de noni, que jugo de yo no sé qué, que remolacha, todo lo que sea nutritivo de aquí a estos días. El día anterior, coman bien, alimentense bien, un buen desayuno, un buen almuerzo y una buena cena. Nutritivo, nutritivo. ¿Listo? Esa noche traten de tener relaciones sexuales temprano, ojalá dos o tres, y quédense dormidos temprano, para que el otro día estén fresquitos, están livianitos y durmieron toda la noche. Entonces, traten de hacerlo. Al otro día, traten de no utilizar celular, traten de no hablar con compañeros, llévense los topitos, los cositos para los jodidos. ¿Listo? Cuando lleguen al examen, lleguen temprano al examen, no hablen con nadie, entren a su salón, hagan un estiramiento, levántese los pies para que la sangre circule hacia la cabeza, estírese, agáchese, para que el cerebro esté oxigenado. ¿Listo? Tomen mucho, pueden tomar Gatorade o pueden tomar, eh, eh, ¿cómo se llama? Suero. Tomen suero. Ese día, por favor, no desayunen, no coman, no coman. Sí, no coman. Tomen suero, váyanse bien hidratados, bien hidratados. Si salen del examen, no se vayan a ir, si la casa queda lejos, no se vayan a ir de su casa. Va a comenzar a hablar su esposa, va a comenzar, traten de quedarse en una residencia o un lugar cercano y acuéstense a dormir un ratico. No hablen con sus compañeros cuando salgan, evítelo, sean egoístas, ese día es de ustedes, no hablen porque lo contaminan, le dañan el cerebro, lo agotan, ¿listo? No almuercen,
profe, me va a desmayar. Hemos preparado todos estos días, vamos a comer bien. Y metan buena vitamina para el cerebro. ¿Listo? Buen pescadito, buen borojón, buen chotauro, buen. ¿Listo? Y ese día no almuerzan, porque es que el almuerzo da sueño. Usted se va y se va a dormir. Se levanta, se toma su suero, otro suerito. Se va otra vez a su examen, hace estiramiento, otra vez, rara, se sienta en su examen, no mira para los lados, no escucha a los demás. Es usted y el examen. Usted y el examen. Colóquese los topitos para que no escuche a los compañeros allá hablar y quejarse. No, ¿listo? Eh, el tiempo en la mañana, si le sobró, siga ahí, quédese de último. El tiempo en la tarde, si le sobró, quédese ahí, siga y quédese de último. Aproveche el tiempo. Raye el examen, ese examen es de ustedes, raye el examen. Verifiquen y estén concentrados de que si yo elegí en la uno la A, esté contestando en la planilla la 1 la A. No se me vaya a trocar, me vaya a dañar todo. ¿Listo? Muy cuidadosos con eso. La alimentación, muchachos, estos días muy buena. Tómense buena vitaminita, buena vitamina para el cerebro. Faltan poquitos días, pero yo sé que les ha servido el estudio y yo sé que van a ir bien. No se estresen, no peleen con su familia. Dígale a su esposa estos días, amor, mami, por favor, estos días, déjeme, digamos, no me moleste. Cuando usted quiera, después del examen, me pelea todo lo que quiera, por todo. Me manda a lavar el baño, me manda a hacer todo lo que quiera, pero estos días no me moleste, no peleemos, no peleemos. ¿Sí? Traten de tomar tiempo para ustedes. Vean, estos días se pueden matar viendo videos, pero el día del examen no se levanten temprano a leer, ni a ver videos, ni nada. Lo que fue, fue. ¿Listo? Eh, no se peguen al teléfono, no se vayan a agotar con ese teléfono y pues traten de controlar el cuerpo también para no ir tantas veces al baño. ¿Listo? ¿Qué otra cosa les puedo decir yo? Ah, bueno, eso de si se sienten muy nerviosos, se levantan, hacen unas pechadas o hacen unas cuclillas para sacar eso, o corren un poquito y sacan eso. No le presten atención a sus compañeros. Si sus compañeros dicen ese día que ustedes están locos, estamos locos, pero vamos a cumplir el objetivo. ¿Listo? Disciplinados. Es usted y el examen. Nada más importa. No pensemos en nada. Estemos en el examen. Veamos el examen. No miremos hacia los lados, no miremos hacia el examen solamente. Profe, a mí se me agota la vista, yo me canso. Listo, vamos a dormir bien. Trate el día anterior no ver televisión, para no agotarnos. El celular, no nos agotemos el celular. Vamos a ir 100 o 100 allá. Lo que le digo el día anterior, si quiere desayunar con pescado, almorzar con pescado y cenar con pescado, hágalo, hágalo. Metámosle bastante vitamina al cuerpo para que ese día nos aguante. Entonces, ese día van a tomar suero. Si quieren y no les hace daño, una chocolatina. Si no les hace daño, si le hace daño, no. O un bocadillo, no más. Pero no coman, no coman. No, pues es que me voy a comer dos pancitos y un tintico nomás. No, porque es que el cerebro, el cuerpo se ocupa en digerir y me está ocupando toda la energía ya en el estómago y no me deja energía para el cerebro. Y yo necesito. Y nosotros hemos comprobado que cuando el cerebro está ocupado en algo, no piensa bien. Por ejemplo, nos ocurre cuando esta cabeza no está concentrada cuando la otra está pensando, ¿cierto? Es así. Entonces, nosotros tenemos que tener concentrados que ese día es para solamente el cerebro. El día anterior sí puede ser para comer, para tener relaciones, para todo esto. Vamos a desahogar, desestresar. ¿Qué hacía yo? ¿Qué hice yo? El día anterior me fui a almorzar con mi familia, comimos bagre, comimos todo esto. Después me fui, en la casa yo tenía una piscinita, en la tardecita me recosté un ratico en la piscina y me saqué todo el estrés. En la noche sí vi unos videitos tempranito, como a las 6 de la tarde, tuve relaciones, me acosté a dormir y al otro día levanté pleno. El cuerpo estaba relajado, estaba bien alimentado, estaba livianito. Entonces pude ir a hacer el examen bien y saqué muy buenos resultados por eso. Esos son los consejos que yo le puedo dar. Estos días pueden tomar mucha vitamina y comer muy bien. El día anterior también. El día ese día no. ¿Listo? Tampoco es que el día anterior entonces se va a comer un poco de frijoles y esto porque entonces van a estar duros del estómago para el otro día.
tratemos de que el estómago no esté tan pesado y estemos bien. ¿Listo? Bueno, muchachos, muchísimas gracias por asistir a la clase del día de hoy. Si puedo, mañana hacemos clase. Quiero hacer la de la 2196. Quiero que veamos cada autoridad y que veamos, digamos, las sanciones. Las sanciones. Quiero que veamos bien eso porque sale pregunta. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Dale, profe, bendiciones. Gracias. Bien, profe. Hasta luego.